Bienvenidos a Introspección. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Introspección Podcast. Estamos en el episodio número 28. Para aquellos que nos ven o nos escuchan por primera vez, es un espacio donde platicamos de salud mental, de temas relacionados con la psicología y de cómo pudiéramos entendernos a nosotros mismos, más bien. Como siempre, hoy tenemos una invitada especialista en psicología clínica. Hoy tenemos a alguien que ya ha estado con nosotros, que es la psicóloga Yareli Castillo. Ella es activista, promotora, emprendedora. ¿Cómo estás, Yareli? Hola, pues bien, nerviosa, pero bien. Me gustaría que le platicaras un poquito de tu trayectoria a aquellas personas que nos ven, para que te conozcan, y decirles que ella también crea contenido para redes sociales, donde toca todos estos temas, ¿no?, que tienen que ver con la psicología. Sí, tengo 4 años y medio dedicándome justo al activismo y a la promoción a la salud mental a través de la plataforma No Es Complicado, que justamente busca responder preguntas a esas inquietudes que tenemos como seres humanos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Y sobre todo también es un espacio que busca y hace el brindar herramientas a las personas para que puedan tener un bienestar emocional todos los días, ¿no? Entendiendo que la salud mental hoy en día pues sigue siendo un privilegio, y entonces creo que muchas veces nos podemos quedar ahí quejándonos que es un privilegio, o bien levantarnos y salir de nuestros consultorios y crear espacios psicoeducativos para las personas. Entonces eso es prácticamente lo que me he dedicado hace 4 años y medio. Hace un año creé el Club de Salud Mental, que justo es un espacio totalmente online, donde pues una vez al mes doy algún taller, una conferencia totalmente gratuita, justo para brindar herramientas y derivar estigmas de la salud mental. Muy bien, Yareli, pues excelente aportación que haces para todas aquellas personas, dijeras, ¿no?, que a veces necesitamos pues tener herramientas, ¿no?, para poder sobrellevar las cosas que nos depara en la vida. Entonces, pues vamos a entrar en tema, porque pues es un podcast corto, entonces vamos a entrar en tema. Hoy vamos a tratar el tema del pensamiento, que si bien es algo muy muy complejo y se tendrían que hablar horas y horas, ¿no?, para entender lo que es el pensamiento, aquella capacidad que tenemos nosotros para generar y formar ideas, ¿no?, y que de alguna forma hace que tengamos representaciones de la realidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a verlo desde el punto de la psicología. ¿Qué entenderíamos como qué son los pensamientos, más bien, Yareli? Sí, claro, los pensamientos se refieren a las frases e imágenes que aparecen de manera automática ante una posible situación y también ante una no posible situación. Así lo podríamos describir, la manera en la que la mente procesa cierta información que vivimos en el día a día y lo que no vivimos en el día a día también. A lo que veo es demasiada información, porque según los datos, pero ya sabes, ¿no?, datos del mismo internet, hasta 60,000 pensamientos o ideas surgen en nuestra mente al día. Entonces es mucho. ¿Cómo filtramos tanta información? Creo que muy pocas veces nos percatamos de que esos pensamientos existen y están ahí. Y voy a empezar, o quiero más bien hacerles una pregunta a todos los que nos están escuchando y también a ti. ¿Quién es la persona con la que más hablamos? Pues van con nosotros en nuestra mente, definitivamente. Así es, y probablemente tú lo sabes porque estás en un espacio donde has adquirido herramientas y has tenido bastante aprendizaje acerca de esto. Pero siempre que yo hago esta pregunta en mis talleres o conferencias, créeme, creo que el 90% me dice con mi mamá, con mi tía, con mi pareja. Y cuando les digo, es que no es cierto, todo el tiempo hablas contigo mismo, contigo misma, se me quedan bien así como de, oye, es cierto, no me había percatado de esto, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos en conexión con nosotros mismos, pero la pregunta es, ¿qué dicen esos pensamientos? ¿Te generan bienestar o te generan malestar? Sí, claro, o sea, yo creo que
depende de lo que pensemos, es como quizá va a ir nuestro día, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si traigo un pensamiento, pues no sé, alguna preocupación sobre un cierto tema, me va a generar una emoción a lo mejor pues de angustia, ¿no? De miedo y así se va todo el día. Entonces, ¿cómo puedo gestionar ese pensamiento? ¿Cómo puedo canalizarlo hacia algo positivo? ¿Cómo canalizarlo hacia algo positivo? Sí, te lo digo porque muchas personas tienen pensamientos que tienden más hacia lo negativo. Me gustaría platicar un poquito sobre eso, por qué hay tanto pensamiento negativo. Claro, bueno, primero hay que entender que pues la naturaleza del pensamiento a veces llega sin ni siquiera uno decirle que llegue, ¿me explico? Simplemente a veces están ahí, es decir, nosotros no decidimos que llegue o no a nuestra mente. Eso es lo primero que necesitamos entender. Lo segundo es que todo esto nosotros lo vamos aprendiendo a través de historias de aprendizaje, es decir, va a depender mucho cómo desde la infancia se nos enseñó ver las cosas, cómo nos enseñaron a resolver conflictos, cómo nos enseñaron a negociar, cómo nos enseñaron a convivir uno a uno o con todo un entorno familiar. Y obviamente desde ahí vamos adquiriendo experiencias, formas, modelos y técnicas, ¿no? Porque acuérdate, un niño va aprendiendo de acuerdo al modelamiento. Entonces, obviamente, cuando el niño o esa niña es capaz de identificar esos pensamientos, pues es una conversación al final contigo mismo. Y esa conversación va a ser como lo vives en el día a día. Entonces, obviamente, pues muchos entornos son invalidantes, muchos entornos no nos permiten crear como esta conexión de un apego seguro o no nos brindan herramientas para poder resolver de una manera saludable, podríamos decir, en el día a día. Y pues obviamente pues, es casi 100% seguro que cuando estemos en la vida adulta lo vamos a ver desde un pensamiento, o le vamos a dar más cavidad al pensamiento negativo, porque todo el tiempo pues así lo vimos, ¿no? No había maneras, no había formas de resolverlo. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver aquí internamente de manera positiva? Ok, sí entiendo. Creo que tienes bastante razón que pues desde pequeños, ¿no? Vemos ciertas conductas, ¿no? Que se van aprendiendo, ¿no? Y eso definitivamente influye en lo que pensamos cuando nosotros estamos mayores. Vamos a platicar un poquito sobre también aquellos pensamientos, como tú lo dijiste, llegan de la nada, pero suelen ser a veces como intrusos. Exacto. Pensamientos intrusivos. Pensamientos intrusivos, que este tema a mí se me hace súper interesante, los pensamientos intrusivos, porque también tenemos pensamientos intrusivos y no sabemos que se llaman intrusivos, y entonces creemos que estamos locas por tenerlos, pero no es cierto, ¿sí? Y entonces primero quisiera poner esta reflexión, ¿no? Imagínate que a tu casa entran a robar. Ajá. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sentarte con el ladrón y le vas a preparar una tacita de café? ¿O vas a hacer todo lo posible porque se vaya de tu casa? Obviamente pues, tendrías que hacer todo lo posible porque se vaya de tu casa, ¿no? Exacto. ¿Y qué crees? Muchas veces el pensamiento, en vez de hacer todo lo posible porque ya no esté, le preparamos una taza de café y nos sentamos con el pensamiento. Entonces ese pensamiento intrusivo le damos toda la aceptación. Ok, toda la aceptación. Primero tendríamos que entonces que entender así como qué es el pensamiento intrusivo. Llega de la nada, pero tiene que ver con qué, con cualquier cosa. Tiene que ver con cualquier cosa. Es que el pensamiento intrusivo, al igual que el pensamiento, la definición que dimos, son ideas, imágenes o impulsos no deseados que pueden aparecer en la mente de manera repentina y de manera repetitiva, ¿sí? Es decir, yo puedo ahorita estar aquí, estamos grabando aquí y de repente ¡pum!, llega un pensamiento intrusivo, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos de pensamientos intrusivos, desde pensamientos donde yo quiero hacerme daño, como hacerle daño a alguien más. También hay pensamientos sexuales no deseados. También hay pensamientos acerca de la religión y de la moral, donde lo estamos cuestionando, si donde tenemos pensamientos que en vez que nos hagan sentir bien, nos hacen sentir con vergüenza, con pena, con culpa por tenerlos. Viéndolo desde la moral, podríamos decir que es algo malo.
Sí. Son pensamientos que están como fuera de lo aceptado, puede decirse. Exacto, fuera de lo aceptado, y entonces me da miedo expresar que estoy teniendo este pensamiento. Pero les voy a decir algo que lo veo, lo escucho todos los días, y es que es algo tan común que todos tengamos pensamientos intrusivos. Ojo, es común que los tengamos, pero no quiere decir que deben de estar ahí. ¿Sí? Okay. No quiere decir que deben de estar ahí, sino todo lo contrario. Necesitamos aprender a gestionar incluso el pensamiento intrusivo. ¿Cuándo se vuelve como un problema aquel pensamiento? ¿Cuando se llevan a la acción? Sí, cuando se llevan a la acción definitivamente sí sería un problema, pero a veces incluso ese pensamiento intrusivo, aunque no se lleve a la acción, puede generar malestares como ansiedad. Incluso mira, los pensamientos intrusivos tienen toda una historia, ¿no? Porque los pensamientos intrusivos son pensamientos compulsivos, vienen desde el trastorno obsesivo compulsivo. Okay. Sí, ojo con esto. Sí, no significa que todos, porque tenemos pensamientos intrusivos, tenemos TOC. No. Tiene una historia los pensamientos intrusivos, ¿sí? Y entre más se ha estudiado este tema, pues se ha percatado que la población en general hemos pasado por pensamientos intrusivos, ¿sí? Esa es como la diferencia que pasa con los pensamientos intrusivos. Ahora, no todo es malo, obviamente, ¿no? Porque a lo mejor las personas que nos están escuchando va a decir, no, pues sí lo tengo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros pensamientos? O cómo diferenciar si es un pensamiento intrusivo o es un pensamiento normal, ¿no? Porque hay pacientes que me llegan a decir, ¿y cómo sé cuando es un pensamiento normal? Tiene bastante lógica, yo también lo preguntaría. Sí, o sea, y yo digo, claro, o sea, y qué bueno que puedan preguntar y cuestionarlo. Y entonces necesitamos entender lo siguiente. La manera más sencilla de diferenciar este pensamiento es a través de la naturaleza de los pensamientos. En otras palabras, es comprender las características de un pensamiento intrusivo y las características de un pensamiento que llega en base a algo que sí existe, es decir, a lo mejor hay una preocupación real que está pasando en ese momento. Entonces, los pensamientos intrusivos suelen ser involuntarios, es decir, aparecen de repente. Y muchas veces, si es que todas las veces, son pensamientos irracionales. Es decir, no tiene sentido. ¿Tienes alguna anécdota que se pueda platicar como para ejemplificar algo así con un pensamiento? ¿Tienes? Sí, claro. Mira, hablemos de un pensamiento intrusivo y lo voy a decir. A lo mejor yo puedo estar hablando contigo y de repente puede llegar a mi mente un pensamiento intrusivo que me diga... ¿cómo quisiera en este momento hacerme daño? O sea, de la nada. ¿Me explico? Ajá. ¿Cómo influyen en nuestra vida? O más bien, o sea, si soy alguien recurrente y que tiene pensamientos intrusivos, ¿cómo me va a afectar en mi vida diaria? Bueno, puede afectar de diferentes maneras. Entonces, la manera en la que puedo responder esta pregunta es diciendo que los pensamientos también son una conducta. Sí, y entonces te voy a poner un experimento a ti y a las personas que nos están escuchando. ¿Te parece? Ok, va. Bien. En este momento, piensen en un limón. Ya. ¿Ya? Sí. Bien, entonces imagínate que ese limón se ve así como muy rico, muy jugoso, verde, así como nos gusta verlos, con ese colorcito que decimos, ajá, este color es perfecto porque está al 100. Ok. Ahora imagínate que ese limón lo estás partiendo. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces cerca de ese limón está la sal y el tajín. Entonces vamos a poner creativa la mente. Ajá. Y vamos a agarrar poquita sal y poquito tajín y lo vamos a poner en una de las mitades de ese limón. Ahora vamos a agarrar ese limón y lo vamos a poner en nuestra boca, es decir, lo vamos a exprimir. ¿Sí? Ahora que ya lo exprimimos y sentimos cada una de las gotitas de ese limón, vamos a saborearlo por toda nuestra boca. Ok. Ya estoy viendo tu cara, ¿eh? ¿Cómo se siente? Mira, hasta a mí me hace reacción. Pues sí, mira, así funciona. Realmente se siente pues así como, obviamente no se siente el sabor, pero se siente como que empieza
Y la reacción de la boca es empezar a, pues, a saboreártelo, ¿no? Sientes el sabor, salivas y así, ¿no? Sí. Así es. Y eso que no llegamos al final del experimento. Ok. Pero la finalidad es que después de que lo saborees, pases esas gotitas de limón. Y entonces con este experimento se reafirma la teoría de que el pensamiento es una conducta. Es decir, lo que tú piensas pareciera que está pasando. Porque si yo te preguntaría, ¿realmente tenías un limón? No, pues no. O sea, ¿realmente lo estabas partiendo? O sea, ¿realmente tuviste ese juguito en tu boca? Pero se sintió como que si realmente estuviera pasando. Pues sí, sí generó algo físico. Exacto. Y se sintió, pues, como sensaciones de felicidad, ¿no? Así también, es. O sea, sí, el pensamiento como tal sí hizo que me generó una emoción y me generó una reacción física. Exacto, una reacción fisiológica, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos. Entonces, desde aquí nos percatamos que el pensamiento es una conducta. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo puede influir, ¿no? ¿O qué puede pasar? ¿Cómo puede afectar esos pensamientos? Bueno, pues con el experimento lo respondemos. El pensamiento es una conducta y nos va a llevar a tener ciertas sensaciones y obviamente van a ser de malestar y nos puede llevar hasta un estrés, a una ansiedad, incluso a ser impulsivos en el momento porque este pensamiento ya no esté. ¿Por qué? Porque es incómodo y a lo mejor voy a sentir vergüenza, voy a sentir hasta culpa y confundida por tener esos pensamientos, ¿sí? Porque inmediatamente lo que nos cuestionamos es, pues, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, tan enfermo estoy, o ¿qué está pasando dentro de mí para tener esos pensamientos? Y quiero recordarte que no está pasando nada, o sea, tú no eres un ser malo ni nada por el estilo, simplemente necesitamos descubrir y aceptar que tú no eres tus pensamientos. Okay. O sea, no porque mi mente tenga el pensamiento de X o Y, significa que es mío, no lo es, no eres tus pensamientos. Y muchas veces sí lo pensamos, ¿eh? Claro. Bueno, pensamos de que... Claro, y es algo muy, muy normal, ¿eh? O sea, y yo creo que hasta parezco, ¿cómo se dice? Disco rayado con esto. Pero seamos muy, muy honestos. ¿Quién nos enseñó o nos psicoeducó al pensamiento? No, pues nadie. Por supuesto, yo creo que, y tengo la certeza de verdad que entre más nos psicoeduquemos acerca de estos temas que parecen no tener sentido, pero que tienen todo el sentido del mundo, y más cuando entendemos que el pensamiento es una conducta y que tiene una consecuencia y que nos hace tener ciertas reacciones con el simple hecho de que se presente el pensamiento, muchas cosas cambiarían en la conducta y en el comportamiento del día a día del ser humano. A mí me hubiera encantado que a mí me dijeran acerca de los pensamientos. Yo te platico, o sea, soy psicoterapeuta, pero también voy a terapia. Y entonces yo no me había percatado cómo mis pensamientos también afectaban mi ansiedad. Sí, cuando recién empiezo mi tratamiento, yo también psicoterapéutico, pues es donde me enseñan acerca de la rumia. Sobrepensar. Yo recuerdo que era estudiante cuando llevaba mi proceso psicoterapéutico. Entonces yo dije, wow, ¿no? O sea, si alguien me lo hubiera explicado, yo creo que me hubiera evitado muchas cosas. Pero bueno, la información llegó, creo que cuando tenía que llegar. Y hoy en este episodio las personas también van a comprender cómo el pensamiento también alimenta ciertas situaciones. Sí, claro, pues es que los pensamientos determinan cómo nos sentimos y cómo, pues que lo habías dicho, cómo actuamos, ¿no? Por supuesto, y entonces quiero recordarles muchas veces que todo empieza con un pensamiento, por ende la emoción, y pues la acción, y pues es donde vemos la conducta, ¿no? Ya ejecutada en todos los sentidos. Entonces también la emoción aquí también hace su chamba, ¿no? Claro. Que obviamente viene derivada del pensamiento. Sí, claro, me recuerda algo así como, pues, un ejemplo que había escuchado, ¿no? Que había cómo viene una emoción dependiendo de aquel pensamiento que tengamos, ¿no? Y se hablaba de aquella persona que va por la calle y se encuentra alguien conocido, entonces no lo saluda. Entonces
con base a esa acción viene un pensamiento. Entonces, si tu pensamiento, Yareli, ¿tú qué pensarías si alguien conocido te pasa por enfrente y no te saluda? Digamos, ¿cuál sería tu primera, ya te conoces? ¿Cómo reaccionarías? Pues obviamente diría, pues, ¿qué le hice, no? Ok, fíjate, ya es algo como un pensamiento con tendencia a lo negativo. Dices, ¿qué le hice? Y entonces viene una emoción, ¿cómo te sentirías? No, pues yo creo que me sentiría triste, quizá con algo de confundida, ¿no? Y entonces quizá eso te puede influir durante el resto del día, si es que es alguien muy importante, ¿no? Digamos, algún familiar o algún amigo muy querido, que tú piensas que te ignoró. Entonces, fíjate, ya tu pensamiento fue un poquito tendencia a lo negativo. Pero ¿qué pasaría si vas de nuevo? Regresémonos en la escena y vaya Yareli y ve lo mismo, y entonces tú piensas, pues no pasa nada, quizá no me vio o a lo mejor andaba en su mundo. Entonces, ¿qué reacción o qué emoción nos va a desencadenar eso? Fíjate, la manera en que la misma acción con diferente cómo pensamiento. Nosotros lo interpretamos. Claro, sí. Entonces, pues, ¿qué dices? Pues nada, te vas y sigues tu día y no te afectó nada, no te sientes triste, no pasó a mayores y listo, ¿no? Entonces, fíjate cómo el pensamiento nos puede, la forma en que pensamos puede desencadenar es la emoción que nos puede guiar durante quizá todo el día o el tiempo siguiente. Sí, claro, y de hecho quiero tomar tu ejemplo porque ese es otro tipo de pensamientos el que acabas de platicarnos, y ese se le llama pensamiento automático. ¿Pensamiento automático? Así es. Ok, ¿qué es el pensamiento automático? Ese pensamiento que, como la palabra lo dice, aparece automáticamente ante una situación. Pero los pensamientos automáticos ya tienen una historia de aprendizaje. Ajá. Es algo que quizás ya viví y que obviamente de manera automática lo voy a pensar. Por ejemplo, hay personas que no compran en internet porque tienen miedo a ser estafados. Pero si tú les preguntas, te van a decir, es que ¿sabes qué? A mi primo lo estafaron. Él quiso comprar X o Y producto y pues se quedaron con su dinero. Ajá. Entonces ya hay una historia de aprendizaje, ya hay una experiencia que lo lleva a pensar de esa manera. Eso se le llama pensamiento automático. Ya como le dices, no, o sea, ya yo creo que con el tiempo te aprendes a no sé, te podemos ir a controlar, a gestionarlos. Ajá. Y a identificar también los pensamientos. Cuando es un pensamiento automático, cuando es un pensamiento limitante, cuando es un pensamiento intrusivo. Y cuando los empiezas a identificar, empezamos a aprender a gestionarlos. ¿Sí? Y entonces también una manera de poder enfrentar los pensamientos, sobre todo cuando hablamos de pensamientos automáticos y pensamientos limitantes, es a través de la reconstrucción cognitiva. Okay. Es decir, en otros términos, confrontar el pensamiento. No sé, a lo mejor cuestionarlo, así es. A lo mejor yo ahorita estoy aquí en el podcast y voy a confesar, a veces yo me siento como de, ¿estaré hablando bien? ¿No será que ya dije algo que no? ¿Sabes? Y luego les voy a confesar algo, les voy a confesar algo. Yo no escucho los podcasts o los episodios donde me invitan. Bueno, no, pues es que... Porque digo, no me equivoqué, lo van a interpretar mal, ¿no? Y entonces aquí donde viene Yareli se cuestiona a sí misma, a ver, ¿tienes la evidencia de que van a pensar mal? Y ya digo, no. ¿Pudiste hacerlo de otra manera? No. Y ya, de esa manera gestiono el pensamiento. Claro. Y me doy cuenta que pues es un pensamiento que es limitante o es un pensamiento regla que se presenta ahí por cosas que quizás yo ya he vivido, he visto o escuchado. Pues sí, es interesante todo lo que tiene que ver con lo del pensamiento. Y bueno, nos metimos con el tema de los pensamientos automáticos y limitantes, pero estábamos en lo de los pensamientos intrusivos, ¿no? O sea, ya casi nos vamos, pero digamos, ¿cómo gestionamos eso? O sea, ¿realmente es un problema? ¿Tenemos que ir a terapia? ¿Cómo lo solucionamos, digamos, no?
Claro, primeramente hay que recordar que tener pensamientos intrusivos no tiene nada que ver contigo. En pocas palabras, tú no tienes algo mal, ¿no? Para que aparezcan esos pensamientos. 2, tampoco eres alguien que está enfermo mentalmente por tenerlos. Todos hemos tenido o seguimos luchando. ¿Es como decir que tenemos el lado oscuro? ¿Nuestro lado oscuro? Sí, pues podríamos verlo de esa manera, ¿no? Creo que se escucha mejor decir, ¿no? Esta parte del lado oscuro. Entonces, no te preocupes por ello, ¿no? Es más, no lo etiquetes el pensamiento intrusivo. Simplemente es un ladrón, es un intruso y nada más. Entonces, cuando aparezca el pensamiento intrusivo, no sirve de nada luchar contra ese pensamiento. Así como viene, se puede ir. Exacto. Entonces, hay que recordar que no sirve de nada luchar contra él. Y si luchas contra él, se va a hacer más fuerte, ¿sí? Pero algo que sí necesitamos entender es investigar y saber por qué aparece en tu mente. Eso sí, necesitamos saber por qué aparece, qué está pasando con ese pensamiento intrusivo. Y obviamente muchas veces no vamos a poder llegar a esa introspección nosotros mismos. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues acudir con un especialista en la salud mental que nos pueda ayudar, que nos pueda acompañar en este proceso, ¿sí? Algo también muy importante es realizar ejercicios que fomenten la concentración, la atención y el autocontrol. Sí, creo que es algo que tiene demasiado sustento científico el practicar mindfulness, meditación, yoga, cualquier técnica que nos ayude al autocontrol, a enfocarnos, nos va a ayudar muchísimo a poder gestionar y parar, porque es justo eso, los pensamientos se paran, no se evaden porque no se va a ir. Se paran. Y les voy a decir una técnica rápidamente para parar un pensamiento. Y a lo mejor van a decir, pero hágalo y después me dicen lo que quieran. Cuando llega un pensamiento y te diga algo como, hablando de pensamientos automáticos, a lo mejor mi pareja no me contestó y en automático mi experiencia me dice, de seguro ya está con alguien más. En ese momento vamos a contestarle al pensamiento y le vamos a decir, no sé. Así tal cual. Tal cual. Inténtenlo y me dicen lo que quieran. Esa es una manera de parar pensamientos automáticos. Una manera de parar pensamientos intrusivos es poniéndole nombre a lo que estás pensando. Ajá. Es decir, mi mente está teniendo el pensamiento de que quiero hacerle daño a alguien. Se escucha diferente, ¿no? Ya ponerlo, evidenciar el pensamiento de que está ahí presente, pero es mi mente quien está teniendo el pensamiento de que quiero hacerle daño a alguien. Y de esa manera también podemos parar el pensamiento intrusivo. Entonces, les di 2 técnicas para parar pensamientos automáticos y parar pensamientos intrusivos. Muy bien, Yareli, pues mira, el tiempo se nos acabó, es muy interesante pues todo lo que se platica, ¿verdad? Y agradecerte que hayas estado con nosotros. Y pues nada más para cerrar, no sé, 2 frasecitas para cerrar el podcast referente al tema. Sí, claro, es importante tener en cuenta que si los pensamientos intrusivos o las preocupaciones que están afectando significativamente nuestras vidas o nuestra calidad de vida, es importante buscar la ayuda profesional y recordarles nuevamente que tú no eres tu pensamiento, no porque esté ahí significa que sea tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Yareli, ya lo escucharon, amigos, estas recomendaciones finales y pues agradecerte. Nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado una vez más aquí en Introspección Podcast. Recuerda que nos puedes escuchar o ver en YouTube y Spotify y Radio One 101.1. Mi nombre es Denis Gómez y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.